Imagínese descubrir que detrás de cada matrimonio feliz se esconde una maldición ancestral, transmitida de generación en generación como una herencia envenenada. Y si él. Tradiciones que tanto apreciamos eran, de hecho, ecos de algo mucho más oscuro. ¿Algo que nuestros antepasados intentaron borrar de la memoria? En 1907, cuando Lviv todavía pertenecía al Imperio Austrohúngaro, un episodio sacudió tanto a la ciudad que las autoridades prefirieron enterrarlo en el olvido. Pero, al igual que con los secretos más profundos, la verdad siempre encuentra una manera de salir a la superficie. Incluso a través de los muros más gruesos del silencio. En expedientes de la policía local, de fecha 23 de abril de ese año, consta que la familia Shevchenko, uno de los más poderosos de la región, se disponía a celebrarla matrimonio de su único heredero, Mikhail, con Elena Kowalska, hija de un próspero comerciante de Cracovia. Los Shevchenko eran sinónimo de riqueza e influencia. Fiodor, el patriarca, dominaba el mercado del carbón de la región y mantenía vínculos estrechos con la nobleza austríaca. Elena, a su vez, era una joven de rara belleza. Cabello tan dorado como el trigo maduro y ojos tan claros como el cielo de verano. Pero tú. La gracia no se limitaba a la apariencia, educada en los mejores internados de Viena, hablaba 4 idiomas con fluidez y encantaba a todos con su inteligencia. La unión entre las dos familias prometía consolidar aún más su poder. Nunca olvidaré el día en que conocí a los Shevchenko, anotó Elena en su diario. Encontrado décadas después. La mansión, aunque imponente, transmitía una opresivo, como si sus paredes guardaran un secreto innegable. Fiodor. Él la recibió con un gélido apretón de manos y una mirada aún más fría. Pero era Irina, su esposa, que la perturbaba profundamente, una mujer de pocas palabras, cuyo unos ojos oscuros y profundos parecían escudriñar su alma. Solo Mikhail, el novio, logró hacerla sentir bienvenida en ese lugar. Los preparativos para la boda duraron meses y Fiodor insistió en seguirlos al pie de la letra. Rituales familiares, algunos de ellos, cuando menos, extraños. Una semana antes del ceremonia, Mikhail reveló a Elena una costumbre ancestral, en vísperas de la boda. Se suponía que pasaría la noche sola en el mausoleo de los Shevchenko, un pequeño templo. Piedra en la parte trasera de la propiedad. Es una tradición recibir la bendición de antepasados, explicó, tratando de tranquilizarla. Yo mismo pasé por esto cuando cumplí 18 años. Pero la idea de estar encerrado entre los muertos hasta el amanecer la llenó de terror. Según registros policiales, la ceremonia estaba prevista para el 25 de abril. Anterior, Elena, vestida con un antiguo vestido de novia de seda blanca, el mismo usado por la tatarabuela de Fiodor, fue conducida al mausoleo bajo la atenta mirada de él. Creó Anna Kozlovska. Estaba tensa, pero trató de ocultar su miedo, informó Ana más tarde. Fiodor, contento de ver cómo el vestido le quedaba perfecto. Novia, acababa de murmurar, perfecto. Absolutamente perfecto. Con una antorcha en sus manos, él y Mikhail acompañaron a Elena hasta la entrada del mausoleo. Antes. Al cruzar el umbral, miró hacia atrás, e incluso desde la distancia, Anna pudo ver el pánico en tus ojos. Fiodor y Mikhail regresaron solos. Cuando el hijo mostró preocupación, el padre le aseguró, todo es como debe ser. Mañana ella será una de nosotros. Lo que pasó esa noche dentro del mausoleo sigue siendo un misterio. Durante décadas, hasta que un extracto del diario de Elena, escondido bajo el suelo del mansión, salió a la luz. Escrito a la luz parpadeante de una vela, el relato revela el horror que experimentó. Descubierto, rodeada de tumbas de los antepasados de Mikhail, Elena notó algo. Inquietantes inscripciones. En las lápidas de las mujeres de la familia no había 2 fechas, sino 3, nacimiento, matrimonio y muerte. Y en la mayoría de los casos, las fechas de el matrimonio y la muerte coincidieron.
Un escalofrío la recorrió cuando leyó, grabado en cada una de esas piedras, el mismo. Antigua frase eslava, entregado en nombre de la gran obra. ¿Qué sería eso? ¿Gran obra que requirió el sacrificio de aquellas mujeres? Impulsado por una mezcla de curiosidad y terror, exploró el mausoleo hasta encontrar una puerta de madera. Escondido detrás de la tumba más antigua. Cuando la abrió, se encontró con una escalera que descendió a las profundidades de la tierra. Bajo tierra, una cámara circular albergaba un altar de piedra rodeado por 7 columnas. Cubierto de runas indescifrables. Sobre el altar, un libro encuadernado en cuero antiguo. Al hojearlo, Elena encontró notas en un idioma desconocido. Diagramas siniestros y, finalmente, una ilustración que le heló la sangre, la imagen de una mujer en un vestido de novia blanco, idéntico al que ella misma llevaba en ese momento. Tendido sobre la fría piedra. Por todas partes, figuras encapuchadas con capas negras. Formó un círculo siniestro, mientras algo flotaba sobre la joven, una entidad que desafiaba la descripción humana. Una presencia que no pertenecía a este mundo. Debajo de la ilustración, unas palabras grabadas a modo de frase: la séptima novia será la último. Su sangre sellará el ritual y la gran obra será completada. El libro cayó de las manos de Elena con un ruido sordo. Ella retrocedió y tropezó con él. Sus propias faldas y se arrojó escaleras arriba, los escalones de piedra hacían eco de su pasos desesperados. Pero cuando llegó arriba, la puerta de madera estaba cerrado. La empujó con todas sus fuerzas, la golpeó con los puños hasta hacerles sangrar, pero la madera no cedió. El aire se volvió espeso, pesado, como si las paredes de la cripta. Respira con ella. Fue entonces cuando se dio cuenta, la vela que había dejado en el banco se había apagado. La oscuridad se lo tragó todo. Y fue en esa oscuridad total que lo escuchó. Un susurro, casi imperceptible, que se eleva desde las profundidades de la cripta. Voces superponiéndose, murmurando en un idioma que su mente se negaba a entender. El sonido creció, se acercó, como olas rompiendo contra una playa de huesos. Entonces aparecieron siluetas pálidas y translúcidas, envueltas en vestidos de novia blancos, como los Sus rostros eran máscaras de cera y sus ojos estaban vacíos como las ventanas de una casa abandonado. En sus cuellos, cortes profundos, rojos todavía húmedos que nunca se secaría. Uno de ellos avanzó, moviendo los labios en silencio, hasta que la voz resonó dentro del cráneo de Elena, como si las palabras estuvieran grabadas directamente en su alma. Eres el séptimo. El último. Tu sangre cerrará el ciclo que iniciamos. El gran. Hay que terminar el trabajo. Intentó correr, pero las paredes parecían cerrarse, el aire se volvió espeso como miel envenenada. Sabía, con una certeza que la paralizó, que no había salida. Que esas mujeres, o lo que quedaba de ellas, no la dejarían escapar. Si encontrara este diario lo sabría, la familia Shevchenko sirvió algo viejo, algo que se alimentaba de la sangre de sus novias. Y Elena, al parecer, sería la oferta. Poner fin a ese macabro banquete. Aquí terminan las notas de Elena. Según registros oficiales, en la mañana del 25 de abril, cuando Fyodor y Mikhail Shevchenko llegó a la cripta para buscar a su novia, la encontraron vacía. Elena había desaparecido sin dejar rastro. Se organizó una búsqueda, pero tampoco. Incluso los perros rastreadores lograron seguir su rastro. La boda fue cancelado, y la familia Kovali, devastada, abandonó Lviv ese mismo día y regresó a Cracovia bajo un manto de silencio y desesperación. Fyodor Shevchenko, en su declaración ante la policía, juró ignorar el paradero de Elena. Dijo que cuando la dejaron en la cripta estaba serena, casi radiante, como si espera algo. Mikhail, por otro lado, parecía conmocionado más allá de lo imaginable. Él insistió.
Continuar las búsquedas incluso después de archivado el caso, viajando a través de bosques y ruinas cerca de la propiedad familiar. Pero un mes después, intervino el destino. Manera siniestra. Trabajadores reparando la carretera que conduce a la mansión Shevchenko se encontraron con algo enterrado a menos de medio metro de la superficie. Un lobo. Había golpeado algo sólido, no una roca, sino un cráneo humano. Las excavaciones. Reveló un esqueleto femenino joven, todavía vestido con fragmentos de una tela. Blanco y sedoso. En dedos huesudos, un anillo de compromiso. Pero el detalle que congeló él. La sangre de los presentes era la marca en el cráneo, un patrón ritual tallado después de muerte, como si alguien hubiera grabado en él un sello de propiedad. Los rumores se extendieron como una plaga, aquellos huesos pertenecían a Elena Kovali, que fue sacrificada en un ritual que la ciudad prefirió no nombrar. Sin embargo, sin pruebas concretas, la versión oficial siguió siendo la misma, desaparición sin explicación. Hasta que, 10 años después, en 1917, un incendio en la casa solariega de los Shevchenko reveló lo que debería haber permanecido oculto. Las llamas devoraron la biblioteca familiar y el suelo cedió, dejando al descubierto un paso a las entrañas de la tierra. Cuando los bomberos lograron controlar el incendio, las autoridades descendieron a lo que parecía un laberinto de horrores. Un complejo de cámaras subterráneas, con una sala central dominada por un altar de piedra negro, gemelo del que Elena había descrito en su diario. 7 columnas rodearon la estructura, cubierta de runas que parecían latir a la luz de las antorchas. En las paredes, oscuros diagramas trazados con lo que podría ser sangre seca. Y en los nichos, libros tan antiguos que su simple tacto provocaba un hormigueo en la piel. Pero la verdadera pesadilla guardaba en la cámara más profunda. Allí, incrustado en la pared como un trofeo, un nicho sellado albergaba el cuerpo de un mujer. La piel, preservada mediante un proceso de momificación que desafió a la naturaleza, todavía muestra vestigios de una belleza macabra. Vestido de sedas blancas, tu cuello tenía un corte preciso, casi quirúrgico. Sin embargo, lo que sorprendió incluso a los investigadores más duras eran las marcas en las paredes circundantes, surcos profundos, como si había arañado la piedra con sus propias uñas hasta que le sangraron los dedos. Y él. Cadenas. Sus muñecas, todavía esposadas, contaban una historia de terror indescriptible. El doctor Alexandr Voronin, responsable de analizar el cadáver, registró en su informe: la momificación presenta características inusuales, lo que sugiere un proceso. Comenzó en la vida, con el uso de sales y sustancias que aceleraban la desecación de telas. Las incisiones en el cuerpo siguen un patrón ritual, especialmente la herida. Hasta la garganta, un corte limpio, ejecutado con precisión ceremoniosa. La víctima fue consciente cuando fue sellada en la pared. Lucha contra las marcas y el estado de las uñas. Lo confirmo, intentó escapar hasta su último aliento. Entre los documentos encontrados bajo tierra destacó el diario de Fyodor Shevchenko. En sus páginas se revelaba el verdadero alcance de la locura de la familia. Revelado, la gran obra requiere 7 novias. 7 almas, 7 vidas, 7 sangres. Entrelazados. Cada uno debe ser puro, debe entrar a la cripta por su propia voluntad. Allá. Ella verá la verdad y aceptará su destino. Y cuando las 7 estrellas se alinean en él crepúsculo, se ofrecerá el último. Su sangre despertará al que duerme, y él nos concederá lo que prometimos: eternidad, poder ilimitado. Elena Kovali sería séptima. La última pieza de un rompecabezas ensamblada. 2 siglos. El día de la boda no fue elegido al azar, fue la fecha en la que las estrellas se alinearían, creando la ventana perfecta para el ritual. Las otras 6 novias, sus identidades perdidas en el tiempo, habían sido sacrificadas de la misma manera. Sus cuerpos nunca fueron encontrados. Hasta que el incendio, irónicamente, expuso lo que la familia
Shevchenko había intentado con todas sus fuerzas ocultarlo. El descubrimiento desencadenó una histeria colectiva. El cuerpo momificado fue identificado como el agradecimiento de Elena a su anillo de compromiso, donde aún era posible leer sus iniciales y fecha de matrimonio que nunca sucedió. La inscripción en el anillo, desgastada por el tiempo, era la única pista que queda de una vida interrumpida por la codicia de una familia. Dispuestos a hacer cualquier cosa en nombre de un poder que, al final, los consumió a todos. Mientras Europa se hundía en el caos de la Primera Guerra Mundial, los Shevchenko desapareció como el humo. Fiodor, el patriarca, sucumbió a un derrame cerebral en 1915. Llevándose consigo los secretos que no se atrevió a revelar ni siquiera en el delirio. Tu hijo, Mijail, se dirigió hacia Rusia en una huida desesperada, devorado por la vorágine revolucionaria que barrió el imperio. Por un momento pareció que la pesadilla había terminado. ¿Qué? La maldición de la familia Shevchenko había quedado enterrada entre los escombros de su propio imperio del horror. Pero el mal no muere. Simplemente se metamorfosea. En la década de 1920, una sombra volvió a recorrer Europa del Este. En Varsovia, la novia fue encontrada tapiada en los cimientos de un teatro abandonado, con la garganta. Se abre en una grotesca sonrisa. En Praga, otra joven desapareció la víspera del boda, su cuerpo fue descubierto meses después en un sarcófago de plomo. Marcados con símbolos que hicieron temblar a los investigadores. Budapest, Cracovia. Kiev, la lista creció y el patrón se repitió con precisión quirúrgica, mujeres a punto de casarse, desapariciones inexplicables, cuerpos mutilados en ritmos que desafió la lógica. Siempre los mismos cortes. Siempre los mismos símbolos. Grabado en la piel, como si alguien, o algo, estuviera completando un dibujo ancestral. Hasta que, en 1929, la policía de Praga arrestó a un hombre que se presentó como Andrei Kovache. En su apartamento, entre montones de manuscritos antiguos y velas negras, encontraron un retrato que heló la sangre de los agentes, Kovache a su lado. Junto a un hombre de rostro anguloso, ojos profundos como pozos sin fondo. Mikhail Shevchenko, anciano pero inconfundible. Los libros incautados fueron copias casi idénticas a las encontradas en el sótano de la mansión del VIP, con anotaciones al margen que hablaban de la corrección del error, de el 7 como comienzo, pero no como fin, y de una gran obra que no podía ser interrumpida. Durante el interrogatorio, Kovache no mostró miedo. Habló con la calma de alguien. Sabes que la muerte es solo una puerta, no un final. Mikhail lo entendió demasiado tarde. Confesó, sus dedos trazando símbolos invisibles en la mesa de metal. Él pensó que Elena sería la última. Pero cuando las estrellas no se alinearon como prometieron, me di cuenta, la interpretación estaba equivocada. 7 novias fueron solo el preámbulo. Un gran trabajo exige mucho más. Y ella no se detendrá hasta que los cielos se doblen nuevamente a nuestra voluntad. Las autoridades se rieron. Hasta que Kovache, la noche anterior, fue trasladado a un prisión de máxima seguridad, se abrió las muñecas con una cuchara de metal. Usando su propia sangre para escribir en la pared celular. 7 fue el comienzo. 77 será el final. La gran obra continúa. El mensaje, crudo y profético, desencadenó una persecución continental. Policía calcetín. Decenas de países intercambiaron información, buscaron archivos y arrestaron a sospechosos. Pero lo que encontraron fueron solo fragmentos, células aisladas de una organización que parecían disolverse en el aire, documentos quemados en el tiempo, extremidades que preferían la muerte al riesgo de traicionar a sus amos. Los pocos artefactos rescatados. Anillos de plata con una estrella invertida de 5 puntas, páginas de pergamino cubiertos de ecuaciones astronómicas, estaban encerrados en archivos secretos. Etiquetado como superstición peligrosa y olvidado. Con el tiempo, la historia de los Shevchenko se convirtió en leyenda.
La mansión en Lviv se redujo a escombros durante la Segunda Guerra Mundial, reemplazados por un edificio de apartamentos banal, donde las familias duermen sobre los huesos de un pasado que se niega a ser enterrado. La cripta familiar, donde Fyodor había soñado con descansar entre sus antepasados, fue destruido en la década de 1950 para dar paso a una avenida. Pero el mal no necesita tumbas. En la década de 2000, mientras Europa se reconstruía sobre las cenizas del siglo XX, las señales regresaron. Trabajadores en Bucarest encontraron un esqueleto femenino encerrado detrás de un altar, con los dedos todavía entrelazados en un anillo de compromiso oxidado. En Vilnius, los restauradores descubrieron un compartimento secreto en una iglesia del siglo XVIII, que contiene los restos de 3 mujeres y un libro de cuentas con fechas que coincidieron con eclipses lunares. Y en Lviv, durante la renovación de una casa centenaria, los trabajadores encontraron un nicho escondido detrás de un espejo roto. Dentro, entre telarañas y olor a moho, había una caja. Placa de metal con documentos amarillentos y una carta manuscrita firmada por Mikhail Shevchenko. No pude salvar a Elena, pero traté de detener lo que mi padre empezó. Quemé manuscritos, destruí los artefactos, borré los nombres de aquellos que aún servían en la cosa que amaba. Pero ella es mayor que nosotros. Más hambre. He encontrado nuevo discípulos, nuevos instrumentos. Si estás leyendo esto, debes saber, todavía están disponibles. Busca el anillo con la estrella invertida. Ellos son tus sirvientes. Y no pararán hasta él. El número está completo. Las palabras parecieron resonar más allá del papel, como una advertencia enviada a través del tiempo. En los años siguientes, los informes policiales de diferentes países comenzaron a registrar una patrón inquietante: novias jóvenes que desaparecen semanas antes de su boda. Siempre con testigos que juraban haber visto hombres o mujeres cerca de ellos, usando anillos con un símbolo extraño. Algunos fueron encontrados. Otros, nunca más. Las investigaciones se toparon con muros de silencio o cuerpos que, cuando fueron descubiertos, mostraban las mismas marcas rituales que hace un siglo. La gran obra continúa. O todo es solo un eco de una histeria colectiva, de una leyenda que ¿ha cobrado vida propia en la era de Internet? Después de todo, en un mundo donde la razón debería reinado, como creer que una maldición puede sobrevivir a las guerras, las revoluciones y la ¿olvidó? Pero entonces, en 2018, el profesor de la Universidad del Lviv, Víctor Malenko, decidió separar el mito de la verdad. Su proyecto sobre leyendas urbanas de Europa del Este fue rutina académica, hasta que los archivos lo llevaron de regreso con los Shevchenko. Al principio pensé que se trataba simplemente de otra historia de locura familiar, admitió. En una entrevista meses antes de desaparecer sin dejar rastro, en 2020. Pero cuando cruzamos los informes policiales del Lviv con los de Praga, Varsovia y Budapest. Cuando vimos que las fechas de las desapariciones coincidían con alineamientos astronómicos específicos, nos dimos cuenta de que estábamos ante algo mucho más grande. Algo que nunca se ha detenido. Su equipo comenzó con los archivos de la policía del Lviv, desenterrando informes originales sobre el caso Elena Kovalevská, documentos que las autoridades intentaron borrar de la historia. Se hablaba de rituales de origen desconocido, de símbolos que no corresponden a ninguna religión conocida, y una carta confidencial del jefe de policía al gobernador, de junio de 1917. Su Excelencia, lamento informarle que los descubrimientos en el sótano de la residencia Shevchenko sugiere la existencia de una organización transnacional, con ramificaciones en las estructuras militares y gubernamentales tanto del Imperio ruso como de Austria-Hungría. Los documentos incautados indican que la familia estaba recién una facción de un grupo más grande dedicado a prácticas que desafían la moral y seguridad pública. Recomiendo urgentemente la formación de una comisión ultrasecreta. Investigar este asunto antes de que sus implicaciones se vuelvan irreparables.
El resto del documento había sido roto. Las siguientes páginas del expediente fueron faltantes, como si alguien los hubiera arrancado por prisa o por miedo. Tú. Luego, los investigadores de Malenko enviaron solicitudes a los archivos de Varsovia, Praga, Budapest, Cracovia y Kiev, solicitando acceso a registros de casos similares. ¿Y qué? Lo recibido fue un silencio ensordecedor. Hasta que llegó una respuesta de un archivo de Cracovia, los documentos solicitados fueron clasificados como material sensible en 1947 y permanecen inaccesibles para orden del Ministerio del Interior. Sugerimos finalizar la búsqueda. Insistió en que no era paranoia. No se detendrán ante nada para silenciarnos, afirmó. Mientras hojeaba las copias restantes de los documentos, ahora guardadas en la bóveda de un banco con un nombre falso. María intentó discutir, pero la mirada de Víctor, una mezcla de terror y determinación, la silenció. Si la policía está involucrada, ¿cómo crees que terminará esto? Esa noche, mientras el fuego devoraba años de investigación, sucedió algo más siniestro. Entre bastidores. El editor jefe de Historic Vestnik recibió una llamada anónima. Publicar ese artículo sería imprudente. Piensa en tu familia. Al día siguiente, la edición se pospuso por motivos editoriales. ¿Coincidencia? Víctor, acostado en su cama. Hospital con tubos adheridos a su cuerpo, sabía la respuesta. Entre el dolor y los analgésicos. Le susurró a María un nombre que no aparecía en ningún expediente, Vasily Orlov. Un hombre que, según los rumores en los pasillos del Kremlin en los años 1980, coleccionó anillos con estrellas invertidas, y ahora, décadas después, estaba asesor principal de un ministro europeo. Pero el fuego no apagó todo. María, siguiendo instrucciones que Víctor le había dado meses atrás. Antes, por si algo sale mal, recuperó un pendrive escondido detrás de un marco en la universidad. En él, además de los archivos digitales, había una grabación de 2017, la confesión de una mujer que sobrevivió. Su nombre era Anastasia Varga, y la habían secuestrado 3 días antes de su boda en Bucarest. Ellos los llevaron a un sótano, su voz temblaba en la grabación. Había velas negras, un círculo dibujado en el suelo, y un cristal. Un cristal que pulsaba. Ella describió los rostros. Enmascarado, las palabras en una lengua que no era ni eslava ni latina, y el momento en el que le presionaron un cuchillo contra la garganta hasta que, inexplicablemente, lo soltaron. Uno de ellos dijo, no es ella. La estrella está equivocada. Anastasia escapó, pero su familia fue encontrada muerta una semana después. Accidente de coche, dijo él. Autoridades. Víctor había seguido a Anastasia hasta un convento en los Cárpatos, donde vivía bajo protección de una orden religiosa que, curiosamente, también usaba un símbolo de 7 estrellas, pero correcto. Ellos son los guardianes, le explicó a María en un reunión clandestina antes del incendio. La otra facción de la orden. Aquellos que intentan detener a los continuadores. Pero incluso los guardianes tenían límites. No pueden actuar abiertamente, advirtió Víctor. Debido a que algunos de los continuadores están dentro de la gobiernos. Dentro de las fuerzas de seguridad. Controlan investigaciones antes. Incluso si empiezan. Ahora, con Víctor hospitalizado y bajo vigilancia las 24 horas, el monitoreó médico, según los registros médicos, pero María supo reconocer un seguridad cuando vio uno, dependía de ella decidir, enterrar la verdad para siempre o arriesgarlo todo para exponerla. En el bolsillo de su abrigo, la memoria USB pesaba como dirigir. Y en su mente retumbaba una pregunta, ¿cuántos eran 28, si él? Los cálculos de Grigori Shevchenko eran correctos, y si los continuadores hubieran. Mantenía el ritmo desde 1932. La gran obra estaría casi completa. Esa misma noche, mientras María escribía un mensaje cifrado aún
Periodista de investigación en Berlín, una limusina negra se detuvo frente al hospital. 2. Hombres con trajes oscuros entraron al vestíbulo, mostrando credenciales que se identificaron como consultores del Ministerio de Salud. No preguntaron sobre la sala de Víctor Malenko. Subieron directamente a la habitación 412, donde, según los registros, no se registró ningún paciente. Pero la puerta se abrió antes. Incluso si golpean. Y en el interior, bajo la tenue luz de una lámpara de emergencia, un tercer hombre estaba esperando. En su mano izquierda, un anillo de plata brillaba con él. Contorno nítido de una estrella de 5 puntas, al revés. Malenko no dudó en rechazarlos. No confío en ti, fueron sus últimos palabras antes de salir del hospital. Y luego, como si se hubiera disuelto en el aire, el maestro desapareció. La última vez que alguien lo vio fue el 4 de enero de 2020. Salir de un piso alquilado con una maleta pequeña. Sobre la mesa. Una nota escrita apresuradamente: se están acercando. Necesito esconderme. Busque en la biblioteca de la Universidad de Cracovia. Sección de manuscritos raros. Código SZ 1907. La policía abrió una investigación pero, como en el caso del incendio, la cerró a los pocos minutos. Semanas. Probablemente emigró sin avisar, fue la conclusión oficial. Solo él. El pasaporte de Malenko permaneció sobre la mesa y no hay constancia de su paso. Se encontró la frontera. María Kovalchuk, su discípula más cercana, no creía en la versión oficial. Decidió seguir las pistas dejadas por su mentor y puso rumbo a Cracovia. Lo que encontré en la biblioteca superó cualquier expectativa, confesó María en una entrevista grabada días antes de su propia desaparición en marzo. 2020, bajo el código SZ 1907, escondido entre páginas amarillentas, se encontraba el códice Stellarum Septem, el códice de las 7 estrellas. Escrito en una mezcla de latín arcaico y eslavo antiguo, el manuscrito reveló la historia, los rituales y las profecías de los Orden de las 7 estrellas, una hermandad que existió en las sombras durante siglos. Y él. Lo que leí en sus páginas fue aterrador. Según el códice, cuando se sacrificaron 77 novias y sus sangre utilizada para activar un cristal ancestral, ocurriría la gran transformación, se abrirían portales entre dimensiones y las criaturas que habitaban la Tierra antes de la humanidad volvería a recompensar a sus sirvientes con inmortalidad y poder absoluto. Esta era la creencia de los continuadores, la facción que buscaba completarla. Ritual a cualquier precio. Pero hubo otra interpretación, defendida por los guardianes: el regreso de estos seres no traería bendiciones, sino la aniquilación de la humanidad. Su deber era impedir el ritual. Lo que fuera necesario. Sin embargo, lo más inquietante fue la descripción de la fase final. Cuando el número de víctimas alcanzaran los 70, comenzaría el tiempo de alineación de estrellas, un periodo en el que las estrellas ocuparían una posición única, ideal para el sacrificio de los 7 últimas novias. Y estas no eran mujeres cualquiera, debían ser descendientes. Familias directas de las 7 familias fundadoras de la Orden, portadoras de una sangre específica. Según los cálculos astronómicos del códice, esta alineación se produciría en 2020. Nunca más se volvió a ver a María Kovalchuk. Su apartamento estaba intacto, sin señales de pelea o allanamiento. La policía cerró el caso con la misma explicación inútil. Probablemente siguió a su mentor. Pero la historia no terminaría ahí. En abril de 2020, un documento anónimo comenzó a circular en línea, titulado A. La verdad sobre la Orden de las 7 estrellas. El estilo era inconfundible, el mismo que Malenko. En él, el maestro, o quien fuera, revelaba todo lo que estaba descubierto. Los continuadores ya habían sacrificado 70 novias y estaban preparándose para la etapa final. Si estás leyendo esto es porque logré eludir tu vigilancia, escribió el autor. No sé cuánto tiempo me queda, pero necesito advertir al mundo. Ya han elegido
7 últimas víctimas, mujeres jóvenes, descendientes de las familias fundadoras, que ni siquiera saben el peligro que corren. Todos deberían casarse este año. 3 ya. Desapareció. Si no los encontramos, a finales de 2020 el ritual estará completo. Y cuando las estrellas se alineen, no habrá vuelta atrás. El documento se volvió viral, dividiendo opiniones entre los escépticos y los que sintieron el peso de la verdad. Uno de estos últimos fue Alexandre Demidov, periodista de investigación y presentador del canal Misterios da Historia. Intrigado, decidió ahondar en el caso. Y lo que encontró fue aún más aterrador de lo que sugería el documento. Comencé por comprobar los registros de la familia Shevchenko y los acontecimientos de 1907 en Lviv, dijo Demidov en su primer vídeo sobre el tema. Y, para mi sorpresa, todo fue confirmado. Los expedientes mencionan la desaparición de Elena Kovalska en víspera de su boda, y 10 años después, el descubrimiento de un subsuelo. Mansión Shevchenko, con símbolos idénticos a los descritos en el códice. Pero no se detuvo allí. Al investigar las desapariciones de novias en Europa del Este. A lo largo del siglo XX, Demidov identificó un patrón inquietante: docenas de las mujeres desaparecieron días antes de la boda y sus cuerpos, cuando fueron encontrados, mostraba signos de rituales. Si sumamos todos los casos, llegamos a una número muy cercano a los 70, reveló. Y en los últimos meses, 4 nuevos desaparecidos, en Kiev, Varsovia, Budapest y Praga. Todas las novias. Todo con casos presentados sin explicación. Fue entonces cuando entró Elena Kovács, hermana de una de las recientes víctimas de Budapest, en contacto con Demidov. Mi hermana María se iba a casar con Adam Novak, un hombre rico y encantador, informó con voz temblorosa. Pero había algo en él, un anillo que nunca se quitó, con una estrella de 5 puntas invertida. María me llamó una semana antes de la boda, aterrorizada. Documentos encontrados en la oficina suyo, descripciones de rituales, fotografías de 7 mujeres con la leyenda última. ¿Sacrificio? Ella iba a huir, pero nunca llegó a mí. La declaración de Elena fue la última antes de que ella también desapareciera. Cuando me acerqué a la policía, me recibieron con indiferencia. Mi declaración fue archivada. En menos de una semana, bajo la justificación de falta de elementos para la investigación. Pero cuando insistí, cuando exigí respuestas, la reacción fue aún más inquietante, El oficial me miró a los ojos y dijo, con una sonrisa que me heló la sangre, que así sería mejor para mi salud dejar este asunto atrás. Fue entonces cuando entendí. Ellos lo sabían. O peor aún, estaban involucrados. Elena no se cayó. Mientras las autoridades fingían ignorar el caso, ella se sumergió en su propia investigación y descubrió algo aterrador: Adam Novak no era quien se dice que es. ¿Tu verdadero nombre? Shevchenko. Un apellido que resonó en documentos encontrados por Demidov, vinculados al mismo linaje maldito del Lviv que fundó la Orden de las 7 Estrellas. Cuando cruzaste esta información con tus contactos. Los políticos de Novak, hombres poderosos en Hungría, con influencia incluso dentro. Policía, Elena sabía que no podía contar con nadie. Excepto, tal vez, con los que ya estaban un paso por delante. Así es como te encontró. Tus vídeos, tu investigación, cada detalle que expusiste sobre la orden, todo coincidió con lo que ella misma había descubierto. Y la conclusión fue inevitable: María. Ella no era una persona más desaparecida. Ella fue una de las últimas 7, elegida no por casualidad, sino por sangre. Por el apellido que llevaba, como una frase escrito hace siglos. Mientras tanto, al otro lado de Europa, la investigación de Demidov cobraba impulso. Periódicos independientes, investigadores e incluso antiguos miembros de sectas ocultas se han unido en una red internacional, autotitulada Los Observadores, una resistencia
contra los continuadores, los herederos de la orden que todavía actuaban en las sombras. Y él. Lo que revelaron fue aún más siniestro, las 7 mujeres desaparecidas no. Víctimas aleatorias. Todos pertenecían a 7 linajes específicos: Shevchenko, Kovalsky, Novak, Popovich, Dragomir, Petrovich e Ivanov, las mismas familias que, según los archivos del VIP, fundaron la Orden de las 7 Estrellas. Creemos que están cazando a los últimos descendientes directos, explicó Demidov en uno de sus reportajes, con voz tensa. Para ellos, la sangre de estas familias tiene un poder único. Y según nuestros cálculos, ya han encontrado a 6 de las 7 víctimas. Solo falta una, la heredará Ivanov. La carrera contra el tiempo ha comenzado. Los observadores buscaron registros, redes sociales, listas de matrimonios en toda Europa del Este, hasta que un nombre saltó a la palestra. Ojos, Anastasia Ivanova, 23 años, estudiante de historia en San Petersburgo. Novia de Mikhail Orlov, un exitoso hombre de negocios con quien se casaría en 2 meses. Demidov no dudó. Se puso en contacto directamente con Anastasia, preparándose para lo peor, que ella pensó que estaba loco, que colgó el teléfono. Pero la reacción de la joven aún fue más impactante que cualquier teoría. Ya lo sospechaba, admitió con voz temblorosa pero firme. Desde el principio, algo en Mikhail me asustó. Nos conocimos en una exposición de manuscritos viejos, donde trabajé como voluntario. Él se interesó demasiado en mí. Familia. Cuando dije que mis antepasados eran de la nobleza Ivanov del VIP, sus ojos brillaban de una manera que no era humana. Una semana después me preguntó. En matrimonio. Acepté, pero no sé por qué. Como si algo me empujara hacia ese sí. Y luego vinieron los detalles que confirmaron los peores temores, la insistencia de Mikhail en una boda con rituales tradicionales, incluida una noche solitaria en una capilla familiar el día antes de la ceremonia. Y, por supuesto, el anillo, siempre en tu dedo, con la estrella invertida de 5 puntas, idéntica a la de Adam Novak. Dijo que era un símbolo de protección, susurró Anastasia. Pero sé lo que. Y lo vi en tus vídeos. Y ahora sé que no sobreviviré esa noche.